Saulo, un ejemplo de conversión. Muchas personas hoy en día creen que la gente no puede cambiar verdaderamente. Aseguran que podemos ser capaces de hacer algunos pequeños ajustes aquí y allá, pero no convertir fundamentalmente quiénes son, pues consideran que los cambios solo son pasajeros y no permanentes. En respuesta a este razonamiento, en esta oportunidad nos enfocaremos en conocer cómo este cambio es posible a través de un caso real, la conversión de Saulo, que nos muestra que lo que somos puede ser convertido en su totalidad. Veamos lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Luego del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, esta crecía por el poder recibido del Espíritu Santo, a pesar de que los judíos comenzaron una gran persecución contra los seguidores de Cristo. Este hecho llevó a muchos cristianos a salir de Jerusalén, porque eran apresados, obligados a blasfemar e incluso morir por su Señor. Entre los perseguidores se levanta un fariseo deseoso de acabar con los que eran del camino, término usado solo en Hechos para referirse a los seguidores de Jesús, quien había dicho «Yo soy el camino» en Juan capítulo 14, versículo 6. Saulo era un fariseo celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, autorizado por el Sanedrín, que es el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos, para capturar y apresar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Convencido de estar obrando acorde a la voluntad de Dios, quería destruir lo que consideraba contrario a Dios. ¿Cómo era la vida de Saulo hasta ese momento? ¿Él consideraba que necesitaba cambiar? En capítulos anteriores puede observarse cómo Saulo había entrado en acción. En Hechos, capítulo 7, versículo 58, se ve que había estado presente en el asesinato de Esteban. Y en Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice cómo asolaba a la iglesia entrando en las casas para encarcelar a los cristianos. En estos primeros versículos del capítulo 9, se pone de manifiesto cómo su odio hacia los seguidores de Cristo crecía, cuando dice respirando amenazas y muerte. Por eso se presenta ante el sumo sacerdote, máxima autoridad religiosa judía, para solicitar autorización legal y poder ampliar la obra que venía realizando a otras regiones donde la iglesia se había expandido en Damasco, una ciudad grande e importante situada en un oasis a unos 220 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Desde ese momento, Saulo creía que con su obrar estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos, y por eso no consideraba que necesitaba cambiar. Pero mientras iba por su camino, algo ocurrió, como citan los versículos 3 y 4 de Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este resplandor que atravesó el camino de Saulo, que en hebreo es Hadar, significa magnificencia, esplendor, alabanza, hermosura, gloria, honor, honra, majestad, luz, brillo intenso que emite un cuerpo o el sol, el cual en la Biblia está representando la gloria de Dios, la luz de la presencia divina en Jesucristo. Como dice Juan capítulo 1 versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O en Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es Jesucristo mismo atravesando el camino de error y oscuridad que Saulo seguía.
Esta primera parte del relato nos muestra que para que haya cambio verdadero es necesario tener un encuentro con Cristo, que su resplandor nos rodee para ver que vamos por mal camino, arrepentimiento, y su luz nos muestra el verdadero trayecto a seguir, la fe. Como con Saulo, Jesús hoy se presenta ante ti, brindándole lugar para que inicie este proceso de cambio en tu vida. Reconoce que lo necesitas y permítele que te rodee con su amor salvador. Dile, me arrepiento del camino por donde voy y quiero volver a ti. Perdóname, te acepto como Salvador y Señor de mi vida.